Hola, esta es la actividad 9 de la materia Cultura Internacional del Trabajo para la UVM Campus Tlalpan. Esta vez se va a hacer un video comparativo donde se investigan dos países, el cual es Australia y su relación comparativa en México, laboral y organizacional. En este video se van a comparar los puntos que son horario del trabajo, horas de la semana, prestaciones, maternidad, sueldo, desempleo, estudios, vacaciones y días festivos. Vamos a ir comparando punto con punto sobre Australia y sus relaciones con México. Vamos a empezar con el horario del trabajo. Ellos comparten junto con México un horario laboral de 8 horas, pero en México hay veces que, según la ley, llegan a ser de 12 hasta 20 horas al día, con el mismo goce de sueldo que es el mínimo. Las jornadas de trabajo en Australia llegan a ser 2 y están registradas como full time, que son 38 horas a la semana, y la part-time, que son menos de 38 horas a la semana, o dos turnos semanales de 2 o 3 horas. Las prestaciones, bueno, las jornadas aquí en México, como ya lo había mencionado, llegan a ser de 8 según la ley, pero hay de 12 y hay hasta de 20 horas. Y pues realmente se viola una ley, pero aquí en México así se ha establecido. Vamos a hablar de las prestaciones. En Australia gozan menos prestaciones que aquí en México, pero los horarios son más restringidos y obviamente tienen menos prestaciones porque el sueldo es más alto. Esto se ha investigado y las prestaciones de un horario registrado en la ley en Australia son 20 días de vacaciones pagadas, 10 días por enfermedades o asuntos personales, alrededor de 11 días festivos, los cuales también se pagan, con goce de doble horario sueldo. Algunas empresas que estos llevan a un acuerdo que se llama OIT llegan a tener este 14 semanas para una persona embarazada o que estén en sistema de adopción, lo cual que aquí en México yo no he visto ni tampoco en la investigación se hizo que tuviéramos un receso por adopción. También algunas empresas que se llaman, dice, algunas empresas también dan días por un familiar inmediato se encuentra enfermo o cuidar a la persona. Aquí en México tampoco tenemos como un receso laboral pagado por atender o cuidar a una persona externa que no seamos nosotros. Entonces, esto pues también tienen otro tipo de prestaciones que son más hábiles o te dan un amplio margen de poder hacer otras cosas que las que se hacen aquí en México. Yo ya había expuesto una prestación que tenemos por la maternidad. Lo voy a leer conforme está escrito. Dice, según el estudio que analiza la legislación práctica a nivel nacional en Australia, la maternidad y también la paternidad, que constan de una norma que se llama OIT, que comparten 181 países, se le da un permiso de la maternidad de 14 semanas, pero también se ha visto que estas 14 semanas no nada más son de maternidad, sino también de lactancia y por los sistemas de adopción. Aquí como en todos los países, en todo el mundo, existe una discriminación del trabajo por las personas embarazadas, bueno, las mujeres embarazadas, y en Australia no está exento de ello, pero también se reducen a veces las semanas por lactancia o por maternidad, pero tienen un sistema donde se puede denunciar y se cumplen las 14 semanas si el gobierno se los aplica y tienen igual goce de sueldo. Vamos a hablar del sueldo. Un salario mínimo en Australia, según la investigación, es de $1,000 semanales. El cambio a 20 pesos del dólar en México serían alrededor de 20,000 pesos semanales. Aquí en México es un poco más triste porque nosotros contamos de 88 a 36 pesos la hora laboral y tenemos un goce mensual de 2,686 pesos. Obviamente es la décima parte de lo que gana una persona en Australia con un goce de sueldo mínimo. En Australia no tienen un
una parte mínima, una cantidad mínima por hora laboral, porque se les paga semanalmente. O sea, cualquiera que sea el trabajo realizado, se pagan $1,000 como un goce mínimo. Obviamente hay empleos, hay trabajos, hay oficios donde se paga más, pero el mínimo semanal son de $1,000. Compartimos también una tasa de desempleo bastante alta, nada más que aquí en México, por ser un país con una población más grande que Australia, pues por la cantidad de personas, pues es un poco menor. Pero según un estudio que se hizo en la oficina australiana, ciertas estadísticas proclaman que tienen una tasa del 6% de desempleo de su población actual. Esto pues realmente es un poco alto porque pues para los niveles que ellos también manejan de estudio, de alfabetización, pues tener una tasa del 6% es bastante alto. Aquí en México nosotros tenemos una tasa de 3.4%, pero no alcanzamos los sistemas de estudio o los niveles de estudio que comparten con Australia. Nosotros, bueno, lo voy a exponer en el siguiente punto. Nosotros tenemos igual, más bien en Australia tienen un 80% de adultos que han terminado la educación media superior. Esto es, allá se lleva un sistema que es high school, como en Estados Unidos. Aquí en México se llevan dos sistemas, como es primaria, secundaria y preparatoria, que serían el high school. Al terminar, el 80% de las personas que entran terminan. Aquí en México es muchísimo más bajo. Aquí en México alrededor del 35% de las personas que terminan son las personas que terminan la preparatoria de un 100%. Estamos hablando que es menos de la mitad de, de las personas que terminan el high school en Australia. También tienen, según la OCDE, que el 75% de las personas acaban una carrera. En Australia, aquí en México es muchísimo menor. Aquí en México se establecen que el 18% de las personas que entran a la educación superior son las que terminan de un 100%, que de hecho son muchísimo menos. Y estás hablando de que también una relación con mujeres, aquí en México no se estipula tanto, pero en Australia hablan de que el 79% de las mujeres que entran son las que terminan una carrera e incluso el 2% terminan un doctorado en Australia y lastimosamente en México, pues hablando de una relación mixta de hombres y mujeres, no se termina. En Australia tienen también otro sistema vacacional porque no comparten tantos días festivos oficiales y no oficiales como lo hacemos aquí en México. Allá hablan de ciertos niveles que se llaman licencias y hay ciertas asignaciones para las cuales ellos pueden tomarlos. Hay una licencia anual que se da, o son las prestaciones vacacionales que se dan anuales, y estas también son con goce de sueldo. También tienen vacaciones por enfermedad, se llama cuidadores. Cuando tienen un familiar enfermo, también se les da una licencia para poder cuidarlos. Los días feriados públicos. También cuando nace un hijo o se adopta, tienen una licencia por maternidad, incluso por paternidad. Ah, cuando un empleado falta en Australia y falta por cualquiera de estos sistemas, pero no se han justificado para tener las licencias anuales, se les hace una paga, pero del mínimo de sueldo. O sea, no se les deja sin dinero, ni se cobran 2 o 3 días, como a veces se hace aquí en México, sino estos son con goces del salario mínimo y pueden seguir con el trabajo a menos de que sea una casa de fuerza mayor, ¿no? Sobre todo en México tenemos un problema porque aquí se establece según anualmente las vacaciones. Y tengo aquí un texto, dice: los trabajadores con más de un año de servicio tienen derecho a 6 días de vacaciones por lo menos. La prima es una cantidad del 25% adicional del salario horario que se paga en este lapso.
El segundo año y por cada año subsecuente se aumentan 2 días hasta llegar a 12 días por año. A partir del quinto año de servicio aumentará 2 días de vacaciones por cada 5 años de servicio. Aquí en México tenemos las prestaciones de vacaciones por enfermedad, pero tienen que ser justificadas. En cambio, también nosotros nada más tenemos 6 días de vacaciones al año en, en una empresa. Bueno, en una empresa solamente te dan 6 días de vacaciones al año y no se justifican enfermedades y no son pagados. También en Australia, hablando de los días festivos que llegan a ser pagados, solo tienen 8 días, los cuales son el día festivo nacional, que es el día de Australia, que es el viernes 1 de enero, más bien sería Año Nuevo, el martes 26 de enero, que es el día de Australia, el 25 de marzo, que es el Viernes Santo, el 26 de marzo, que es el sábado de Pascua, el 28 de marzo, lunes de Pascua, 25 de abril, día de Asnak, 26 de diciembre, Boxing Day, que es el día de las cajas, y el 27 de diciembre, que es Navidad. Cuando Navidad cae 25 de diciembre, cae un sábado o domingo, el siguiente lunes se declara Festival Nacional. Solo estos 8 días son cuando en Australia se tiene un receso laboral y también es con goce de sueldo. Aquí en México compartimos una situación completamente diferente porque nosotros tenemos 7 días que son festivos y compartimos festivos nacionales con universidades y negocios donde se dejan de elaborar y se convierten en 14, que es el 1 de enero, que es Año Nuevo, el Día de la Constitución, el 5 de febrero, el natalicio de Benito Juárez, que es de, el 21 de marzo, el Día del Trabajo, que es el 1 de mayo, el Día de la Independencia, el 16 de septiembre, el Día de la Revolución, que es el 20 de noviembre, Navidad, que es el 25 de diciembre. Y los días festivos nacionales que tenemos son el Día de los Reyes Magos, que es el 6 de enero, el Día de la Bandera, que es el 24 de febrero, el Viernes Santo, que cae en marzo o en abril, aniversario de la Batalla de Puebla, que es el 5 de mayo, el Día de las Madres, que es el 10 de mayo, el Día de la Raza, el 12 de octubre, y el Día de Muertos, el 2 de noviembre. Compartimos diferentes como días, pero nosotros incluso tenemos un poco de más de días de descanso que son pagables con sueldo mínimo. Tenemos más que en Australia, pero nosotros tenemos menos prestaciones vacacionales. Esta tabla comparativa se ha dado como un poco sobre los puntos, pero yo también hablé de las prestaciones en Australia, que son menos que aquí en México. Aquí en México tenemos muchísimo más cuando trabajas en una empresa o una institución, como es el seguro social, una prima vacacional, aguinaldo, seguro de gastos médicos, vales de despensa, que estos pueden ser canjeados por alimentos o artículos en establecimientos, fondo de ahorro, que se va haciendo, te quitan un extracto de tu sueldo y se ahorra y durante el año al final con el aguinaldo te lo dan. Ah, ayuda y servicios de transporte, automóvil, descuentos de precios preferenciales, comedor, estacionamiento, préstamos o créditos y otras prestaciones que pueden ser en clubes deportivos, becas académicas, guardería, incentivos, rifas, planes de telefonía, entre otros. Estamos hablando de que en Australia como aquí en México se llevan otros procesos y compartimos incluso situaciones laborales y también de organización. Podrían verse que en la conclusión varios de los países, incluso que no sean de este mismo continente, comparten similitudes en el trabajo, en los sistemas de trabajo, en las prestaciones que estos tienen y posiblemente si una persona de aquí de México llega a migrar a Australia, pues tiene una relación de trabajo muy similar a la que comparte aquí, obviamente con un mejor sueldo, unas mejores prestaciones, pero el ritmo del trabajo no cambia y realmente lo que a la humanidad la que la conecta es el trabajo, ¿no? Es el mismo vocabulario y de la misma forma una persona de Australia llega a México, yo creo que sí puede tener un cambio en el sentido económico, pero incluso el trabajo no, porque somos muy similares en nuestros sistemas de trabajo. Esto sería todo por el video de hoy. Soy Williams Carlos Aves Hernández
y es la actividad 9 para Cultura Internacional del Trabajo.